Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la revisión de este video de microenseñanza, el cual he titulado ¿Qué entendemos por educación? La educación cambia constantemente, así como lo hace nuestra sociedad. Ha sido considerada como uno de los elementos más importantes que promueven el progreso de una sociedad. Es un factor relevante en el desarrollo del hombre como parte de una sociedad. Y una sociedad que está cambiando constantemente, pues también requiere de una educación que evoluciona y que se adapta a esas necesidades culturales, económicas, religiosas y sobre todo educacionales de cada una de las épocas en que vivimos. Una educación bien concebida afectará lo que aprendimos, las estructuras y las funciones que hacen posible el aprendizaje. Se manifiesta a partir de aspectos antropológicos, filosóficos, biológicos y de otra naturaleza. Es un proceso que se da de manera personal, es decir, que va a ser diferente entre una y otra persona, aunque tengan contextos iguales o parecidos, aunque tengan una edad cronológica o mental igual o parecida. Entonces, este proceso va a depender de las experiencias y de los conocimientos, del interés, de la motivación, de toda la disposición y de todos los recursos intelectuales que posee una persona. Favorece la interpretación del mundo y de lo que recrea su imaginación. Es decir, que cuando nosotros somos educados podemos interpretar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Favorece la actuación sobre el mundo conocido para modificarlo. Obviamente lo vamos a modificar desde nuestra forma de actuar, desde nuestro contexto, de nuestra prioridad, de tal manera que nosotros podamos encontrar sentido a lo que aprendemos en la escuela porque nos va a ser funcional para la vida. Se integra principalmente por conocimientos, por habilidades, por actitudes y valores. Recordemos que esta educación se puede dar de tres maneras. Se puede dar de manera formal, informal y no formal. La palabra educación deriva de los términos latinos educare o educere, que significan conducir las capacidades que presenta un sujeto hacia la práctica o hacia la actuación en el exterior, haciendo que en el alumno lo subjetivo se vuelva objetivo y lo objetivo se vuelva subjetivo. Es decir, que todo lo que el alumno tiene en su mente se va a estar renovando o va a estarse convirtiéndose en objetivo cuando logra encontrar la aplicabilidad de esta educación. Posibilita el proceso de estructuración objetiva de las ciencias. Y este concepto de educación se utilizó por primera vez en el siglo XVIII, cuando se empiezan a formar los sistemas escolares nacionales. Es decir, que el concepto de educación como tal, como un proceso, como una forma de adquisición de saberes, pues empieza a utilizar en este siglo. Y en el 2017 retomamos a León, que nos los define como el proceso humano cultural y complejo que permite establecer una definición y un propósito necesario para considerar la condición y naturaleza del hombre y la cultura en su conjunto. La educación va a permitir en el individuo que nosotros podamos incorporar a nuestra estructura cognitiva todos los saberes culturales. ¿Y dónde nosotros vamos a encontrar esos saberes culturales? En los programas de estudio de cada nivel educativo. También la podemos definir como un medio para la realización de un ser que ofrece a cada individuo armas necesarias para autoeducarse con base a una realidad. Va a buscar en el individuo su perfección y la seguridad del ser humano. Cuando hablamos de que vamos a perfeccionar es que constantemente vamos a estar aprendiendo. La educación es un proceso permanente que va a terminar en el momento en el que nosotros morimos. Todo el tiempo estamos aprendiendo algo de nuestros amigos, de la escuela, de los medios de comunicación, de otros grupos sociales o de otras instituciones sociales, porque la educación es un proceso inacabado. Es un proceso dinámico que favorece el perfeccionamiento dinámico que requiere la influencia intencional para lograr la socialización y el aprendizaje del estudiante o del individuo. En esta definición que nos da García desde 1990, retomamos que la educación, la principal tarea que tiene es la socialización y la promoción de los aprendizajes en el estudiante. Más adelante nosotros vamos a poder hacer una distinción
entre lo que entendemos por educación, conocimiento y aprendizaje. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a limitar a tratar de entender qué es la educación. ¿Cuáles son las principales características de la educación? Es ante todo una práctica social que lleva implícita una determinada visión del hombre, es decir, que a lo largo de la historia las sociedades han requerido de las escuelas o de la educación la formación de un individuo que esté competente o que esté en sintonía con lo que requiere nuestra sociedad. Implica una relación y una comunicación. Demanda la inteligencia, es decir, que requiere la cuestión cognitiva para estar favoreciendo, para estar actualizando las estructuras mentales y de esta manera ir acumulando esos saberes culturales que manejan los programas de estudio. Involucra valores, actitudes, los conocimientos y las habilidades. Responde a una finalidad. Recordemos que las finalidades de la educación son 4: la social, la económica, la cultural y sobre todo la de socialización, que es la que más fortalece o la que tiene mayor peso en este proceso educativo. Se da un aprendizaje en el sujeto que educa y de manera, para finiquitar este punto de lo que entendemos por educación, vamos a decir que es una acción, es un proceso, es una comunicación de la información, es una intención o un proyecto, es una orientación a los valores, es una moralización, es una integración de conocimientos y sobre todo es una innovación para el cambio. Todos los individuos, sin importar el contexto en el que nos encontremos, ya sea que estemos en una escuela, que estemos en la familia, en una iglesia, con los grupos, en un centro comercial, vamos a estar generando constantemente educación. Porque, reitero, la educación puede ser formal, informal o no formal. Entonces, no depende, por ejemplo, tanto de un maestro para que tú aprendas algo, para que tú te eduques, sino que va a ser un proceso personal que va a depender de tus características, de tus experiencias y sobre todo de la manera en cómo utilizas tus recursos cognitivos para enfrentarte a un proceso educativo o a un proceso de aprender permanentemente en la escuela de la vida.